Pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios por tratando este tema para en este que se llama Restaurando Familias. Y pues espero que lo que se vaya a tocar, que no es mío, son palabras de Dios, llegue a sus vidas, toque su corazón nuestro Señor Jesucristo, porque a final de cuentas Él es nuestro Salvador y en Él está la esperanza. Pues en este día, antes que nada, pues quiero hacer una oración, porque pues yo no quiero hablar palabras mías, que sea todo a través de la palabra de Dios, y yo sea usado por el Señor a través de mi boca, y no salgan palabras erróneas, sino pura palabra de Dios. Amén. Pues voy a orar, hermanos y amigos. Si me pueden acompañar, si están viendo este video. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, más que nada, Señor, porque me has prestado otro día más de vida, Señor. Y pues ahorita por estos medios, Señor, voy a tratar de hablar de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, que no sea palabra mía, Señor, sino palabra tuya, Señor, para estas almas que necesitan de ti, Señor. Derrama tu gloria, Señor, para que llegue esas palabras, Señor, esas personas que necesitan de ti, Señor. Así como algún día yo necesitaba de ti, Señor, y te pedí, Señor. Y ahora estoy hablando de ti, Señor, lo maravilloso que eres tú. Así puedes hacer las maravillas, Señor, con esas almas, Señor. Toca su corazón, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues sí, amigos, familia, yo quiero contarles, antes quiero contarles algo de parte de mi vida. Por eso se llama el tema Restaurando Familias, pero mi tema se llama Visitando tu Casa. ¿Por qué visitando tu casa? Les voy a dar un texto bíblico ¿por qué se llama Visitando tu Casa? Está en Lucas 19, del 1 al 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y es por eso que el tema se llama Visitando tu Casa, porque el Señor quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo y te toca la puerta para que tú lo invites a pasar a tu casa. Para que tú le digas tus necesidades, tus problemas que tienes, tus cargas que no puedes. Y ese es el tema, que Él va a visitar tu casa. Por eso, visitando tu casa, para que tú le abras la puerta. Y no es que digas tú, es que Jesús va a entrar en mi casa. ¿Cómo que Jesús va a entrar a mi casa? Él va a tocar tu corazón. Él te da a entender que tú le abras tu corazón a través de estas palabras. Estas palabras que te voy a dar, amigo, amiga, familia. Estas palabras que te voy a dar para que le abras tu corazón. Como así Jesús le llamó a Zaqueo para ir a visitar su casa, para que lo invitara a él y posar en su casa. Pero va a haber personas que cuando tú aceptes al Señor, va a decir la gente: oye, mira, el hermano, después de que era, mira cómo era. Te van a decir aleluya, como dice aquí en su palabra,
Seguimos en Lucas 19 del 6 en adelante, dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús, que había entrado con un hombre pecador. Si tú te sientes pecador, acepta al Señor Jesús, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores, por eso el Señor Jesús mira y pone la mirada en ti. Va a haber gente que va a hablar de ti, murmurar. Dice su palabra, seguimos con Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en el aire, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Así es, amigo. Estas palabras que yo te digo, que lleguen a tu corazón, porque son palabras que están aquí en sus santas escrituras. No son palabras mías, son palabras que dicen que Él quiere visitar tu casa. Solamente es cuestión que tú le abras la puerta, que es tu corazón, y le aceptes como tu Salvador. Él te va a quitar de todas las cargas que tú traigas. Él te va a quitar las cadenas, esas cadenas que las tienen atadas, así como a mí me tenía atado, así que no me dejaba levantar las manos para pedirle a Dios, Señor, no puedo más. No me dejaba esas cadenas, porque así nos tiene ese enemigo que es el diablo. Así nos tiene, y Dios lo reprenda a nuestro Señor Jesucristo. Dios reprenda ese nombre. Nos tiene con esas cadenas, nos tiene con una venda en los ojos. Él te quita todas las cargas, renueva tu vida, restaura tu familia, te sana de cualquier enfermedad, por muy difícil que sea, que los doctores no encuentran la solución cómo quitarte esa enfermedad. Llega el Señor Jesús, y donde tú sientas el mal, Él te pone la mano ahí y te sana. Te voy a contar algo de parte de mi vida. Cuando se me hacía imposible llegar al camino de Dios, como ahora yo te lo estoy hablando a ti. Vieras que yo pensaba que yo era un padre trabajador, mi carro, un buen trabajo. Yo pensaba que le estaba dando la educación correcta a mis hijos desde niños. Mas en cambio yo estaba equivocado, porque yo los maltrataba a mis hijos. Conforme iban creciendo, yo los maltrataba. Yo quería lo que todo varón quiere para sus hijos, a la fuerza, de mala manera. Maltrataba a mi esposa. ¿De qué me servía de que yo tuviera todo lo demás, si yo era mal padre, mal varón para la cabeza de mi esposa? Porque dice en su palabra que Cristo es la cabeza de uno. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido. ¿Quién es la cabeza de los hijos? Los padres. Entonces nosotros como padres tenemos que darle una educación correcta. Y yo conmigo no era así. Yo pensaba que lo tenía todo, pero andaba mal en el camino de Dios. Lo que me hacía falta a mí era Jesucristo. Jesucristo, mi Salvador. Entonces, pues, yo se lo agradezco a mi Padre, el Señor Jesús, mi Padre Dios. Porque yo pensaba que no lo necesitaba. Me llegaban a hablar a mí de Él. Tanta cantidad de personas me llegaban a hablar de Él, y no quería aceptarle. Le decía que algún día iba a ir.
Iban pasando los años y yo seguía maltratando a mi familia. Crecieron mis hijos. Ellos empezaron a tomar su camino, su decisión, tomar su camino. ¿Qué camino le estaba yo enseñando yo? El camino del mal. Dice aquí, dice en las Santas Escrituras, dice que aquí hay dos caminos nada más. El camino hacia la muerte o el camino hacia la vida eterna, que es la de nuestro Señor Jesús. Porque Él eso vino a la tierra a salvar al pecador. Fue crucificado y por su sangre derramada fue como nos perdonó nuestros pecados y llegar hacia Él. Pero yo no quería entender. Crecieron mis hijos, se fueron cada quien por su camino. Y llegué a tomar yo hasta con mis hijos. ¿Qué educación le estaba dando yo a mis hijos? ¿Qué educación le estaba dando yo a mis hijos? Que no te pase a ti. Que no te pase a ti. Si tienes tus niños chiquitos aún, llévales por el buen camino, pero aceptando al Señor Jesucristo, porque yo pensaba que yo le estaba dando la educación correcta a mis hijos, y hasta que no vino nuestro Padre Dios a corregirnos, a darnos la educación correcta, el camino perfecto para llegar a su camino de Él. Y Él no nos pide mucho, solamente hablar de lo que yo te estoy hablando a ti. Es lo que nos pide a cambio. Como dice, como yo te saqué de ese lugar, lleva mi palabra para que otros salgan de ese lugar también. Háblales de mí. Háblales las maravillas que hago yo contra esa persona que ya no puede con sus cargas, que ya no puede con el alcohol, que ya no puede con las drogas, que ha perdido a su familia por falta de lo que ha consumido, o porque perdió el trabajo, porque hasta cuando uno no tiene trabajo hay problemas en la familia, porque los hijos pasan hambre y empieza a haber problemas en la familia, y es cuando el enemigo se empieza a meter a la familia y él destruye toda la familia. Cuando tú oigas que mira, estás oyendo cosas que te dicen, haz esto, haz esta cosa mala, roba, drógate. Eso no eres tú lo que tú estás pensando, es el enemigo que está hablándote al oído. Y así como te habla el oído, si tú le pides al Señor Jesús, empieza a trabajar Él en tu vida y Él te empieza a hablar también en tu oído. Hijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero es cuestión que tú la aceptes. Te voy a seguir contando de mi vida, que llegué el momento, te digo, que yo empezaba allá a consumir alcohol con mis hijos. Recuerdo que íbamos a Rosarito, a las playas allá, y empezamos a tomar. Yo venía con mis hijos ebrio, con la camioneta, arriesgando la vida de mis hijos, la vida de mi familia, la de mi esposa. Yo le agradezco a Dios que yo conocí un segundo padre, que lo tomé como mi padre, que fue mi suegro. Él me habló en cantidad de veces, desde joven, me invitaba a la iglesia, que le llegué el momento de decirle que ya no me invitara, que algún día iba a ir. Él ya no está con nosotros, pero él hubiera dado gusto que toda su familia, la que él le pedía, tanto él y mi suegra también, le pedía, oraba, ayunaba, para que su familia llegara al camino de Dios. Que le hicieron falta más hijos, ya no pudo, pero ese trabajo nos lo dejó a nosotros, seguir hablándoles de la palabra de Dios a los que hicieron falta. Tengo sobrinos también que andan en el mal camino, pero tengo fe que mi Dios también los va a sacar de ese lugar, de
de las sombras, de la oscuridad, los va a llevar a la luz el Señor. Entonces el Señor empezó a tratar conmigo porque yo no quería entender. Yo no quería entender, pero te digo, gracias a mis suegros de que me hablaban tanto de la palabra. Empezó mi esposa a ir porque hasta mi esposa conocía de Dios. Ella se retiró también del camino de Dios, pero también fue hablado y le hablaron y hasta que ella regresó al camino de Dios. Y fue por ella también que ella, mientras ella iba a la iglesia, se postraba y le pedía al Señor. Y les pedía a mis demás hermanos, oren por mi esposo, que no quiere entender. Mientras ella oraba, yo aquí me quedaba en la casa, tomando alcohol. Ella llorando, pidiéndole a Dios que restaurara mi vida, y yo tomando, mis hijos en la maldad. Pero hasta que no llegó nuestro Señor, así como te digo, que toca tu puerta para que tú le abras esa puerta, así tocó la puerta de mi corazón también. Entonces, antes de que yo llegara, empezaron a llegar mis hijos. Recuerdo que me decían, Rafa, no esperes que Dios te hable a través de tus hijos. Yo les decía, no, con mis hijos que no se meta, que haga conmigo el Señor, Dios, yo le decía a Dios que haga conmigo lo que Él quiera, pero con mis hijos no se meta. Y sí, fue así como el Señor empezó a tratar conmigo. A golpes, porque yo no quería entender. Ya me habían hablado, tenía yo amigos que me llegaron a hablar del camino de Dios, el cambio de vida, pero no quería entender. Y le agradezco a mi Señor que pues Él llegó, quizá yo la palabra lo hubiera entendido, la entendí mal, que Dios fuera hablado a mis hijos por él primero, llegaron mis hijos primero, que me falta uno. Tengo 4 hijos, llegaron 3 al camino de Dios. Y de ahí, de ahí se empezó a derramar las bendiciones para los lados. Empezó a crecer la familia. Mis nueras cambiaron su camino también. Una de mis nueras llamó a sus hermanos, llamó a su mamá. De esos caminos que son imposibles para el hombre, pero no para Dios. ¿Qué dices tú? No, pues yo no creo que me aceptes si yo soy bien malo. Yo soy bien malo con mi familia. Pero eso te lo dice el enemigo que no quiere que llegues al camino de Dios. El enemigo conoce a Dios y le tiene respeto y le tiene miedo. Cuando oye palabras santas de Dios, él se retira, mejor se va. Cuando uno lo reprende en el nombre del Señor Jesucristo, él se va. Y sí, el Señor me empezó a hablar a mí a golpes, porque yo no quería entender. Recuerdo que yo me volteé en un camión donde yo trabajo. Pero también hasta ahí Dios me llamaba de esa forma. No es que Dios te castigue, porque Dios no castiga. Uno mismo se castiga por nuestros pecados, nuestra maldad. Nosotros caemos en la maldad y nosotros nos pasa las cosas por nuestra maldad, no porque Dios te castigue. Pero tanto se llega a cansar el Señor, y mis respetos con mi Dios, porque de que se enoja, sí se enoja. A mí me ha llamado la atención. Ahora en el camino de Dios me ha llamado la atención y hay que oírlo. Recuerdo, te digo, me volteé en el camión y no involucré terceras, cuartas personas.
Me volteé porque un carro venía, era un crucero y venía en exceso de velocidad, pues. No era alto ni semáforo. Yo tenía yo iba en el camino correcto, además él se iba a incorporar a mi carril, pero nunca se paró y le pegó la llanta trasera. Hizo que el camión diera vueltas, no maromeó, pero porque yo traté de, dándole vueltas al volante para que no me aventara para el otro carril. Pero se alcanzó a voltear porque cayó al desnivel de la carretera, pero quedé bien orillado. Hasta siento que el Señor me agarró el camión y lo acomodó ahí. Dice, quizá pienses, no, fue una coincidencia. No, el Señor no es coincidencia. El Señor trabaja con tu vida. Te digo, cualquier enfermedad, si tú la tienes, Él te la va a quitar. Solamente que tú tengas la fe y la esperanza que Él te va a quitar todo lo que tú tengas. Vieras que yo salí de ese camión todo polviado, parecía polvorón, salí, pero entonces yo ya padecía yo de la diabetes. Llegaron los de la Cruz Roja, me dijeron que si yo tenía diabetes, les dije que sí. Y me checaron la diabetes ellos, dicen, no, pues estás bien, dicen. Pensaban que la iba a tener alta por el susto. Un poco de dolor en la espalda, pero por el golpe cuando se volteó del camión de mi lado, yo caí arriba de la ventana. Si no hubiera sido por Dios, yo me salgo por la ventana y el camión me cae encima. Porque las ventanas se salieron. Casi todas se salieron, el parabrisas de enfrente se salió. Y así fue un llamado de Dios. Mi tío me estaba hablando y me seguía hablando y yo no quería entender. Perdí un dedo, perdí este dedo también. Todo porque cuando a mi esposa le invitaban unos hermanos ahí que tenían hacían oraciones pues ahí en su casa, de enfrente de donde yo vivo, y les decía a mi esposa, ándale, te hablan, en vez de, yo en esa hora yo llegaba a veces de trabajar y le pedía de comer, pero ella ya estaba lista para irse. Y pues a mí me daba coraje cuando ella quería arremarse a los pies de Cristo. A mí me daba coraje. Y le decía, ándale, mira, con este dedo le apuntaba. Ándale, te hablan, córrele, ya vete. Ándale, te hablan. Con ese dedo. Y ese dedo lo perdí arreglando la camioneta. Estaba ahí checando el motor y me descuidé. Y pues el abanico del carro era de esos de fierro, de aluminio, y me lo pasó a traer. Y aún así me seguía llamando. Desde joven me empezó a llamar. Me enfermé del cólera también. Y no quería entender. Hasta que por fin dije, no, ya no puedo más. Recuerdo que empecé a ir a la iglesia. Me invitaba a mi suegro, vámonos a la iglesia. Y le decía, ¿y va a haber comida? Sí, va a haber comida. Ya entonces le decía, pero pues, ¿va a haber comida? Pues sí, había comida, pero también había comida de la palabra de Dios. Pero en ese entonces yo no lo conocía. Y sí, llegué a la iglesia, me sentaba ahí atrás. Poco a poco me iba acercando. Pero yo así como entraba, yo así salía. A veces iba a la iglesia unas 2 semanas seguidas, 3, y dejaba de ir un mes, y así iba yo. No te digo que no lo hagas así. Si tú lo aceptas al Señor, en ese instante tú puedes cambiar tu vida. Si tú aceptas al Señor. En ese instante, nomás levantando tus manos, Señor, ya no puedo más, ya no puedo, líbrame de esto, ya no puedo más. Pero ábrele tu corazón y pídele, porque yo así le llegué a pedir al Señor, ya cuando yo seguía con mis problemas y me estaba consumiendo yo en el alcohol. Diario tomaba. Cuando llegaba de trabajar, diario me tomaba unas dos vasos de alcohol para poder dormir a gusto. Diario me compraba así. El Señor dice que cuando el Señor cambia tu vida, te hace una nueva vida, te hace una nueva persona, una nueva alma. Pero te deja algo para que tú recuerdes que no debes regresar a ese lugar. Te deja un recuerdo, una cicatriz en tu vida
para que tú no regreses a ese lugar. Recuerdo que pues iba yo al último y después me iba pasando la mitad hasta que llegué enfrente, y allá enfrente se sentía mucho más la presencia de Dios. Dirás tú, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es el Señor cuando empieza a trabajar en tu vida. Dice cuando en los tiempos cuando Jesús andaba predicando allá en Israel, y pues lo seguía, mucha multitud lo seguía, pero no lo seguían por quererlo seguir cambiar su vida, sino lo seguían porque les invitaba de comer, miraban lo que él hacía, que él sanaba leprosos, sanaba enfermos, levantaba muertos. Por eso lo seguían. Dice, ¿ahora qué va a hacer Jesús? ¿Ahora qué va a hacer? Sin saber que después ellos mismos lo crucificaron. Solamente quedaron sus apóstoles. Pero toda esa multitud que lo seguía, ellos mismos lo crucificaron. Y si tú aceptas al Señor sin tú conocerle, sin que tú lo veas, Él te va a llamar, porque Él dice en su palabra así, porque me viste, creíste. Y el que no me vio, me aceptó. Y tú que me viste, no creíste que yo era yo. Y porque me viste, creíste. Si no me hubieras visto, no hubieras creído. Y así si tú crees en Jesucristo, ten fe. No es cuestión que tú lo veas. Pero Él cuando va a cambiar tu vida, Él empieza a trabajar contigo. Te empieza a susurrar. Te empieza a hablar al oído. Palabras hermosas, palabras cómo debes tratar a tu familia, cómo debes organizar tu casa, tu familia. Él te la va a restaurar. Él te va a volver a llevar al camino del bien. Él te va a tocar, porque yo conozco un Dios que toca, un Dios que camina, un Dios que habla. No, yo no conozco el Dios ese que tiene crucificado ahí, que está crucificado ahí, colgado ahí. Ese no es el Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco fue crucificado, pero lo bajaron de esa cruz, lo enterraron y al tercer día resucitó. Ese es el Dios que yo conozco, el que resucitó. Y así Él te puede resucitar a ti también, porque en sí nosotros, la verdad, nosotros estamos muertos así en vida. Estamos muertos en vida. Cuando nosotros le aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos resucita. Nos hace unas nuevas personas. Porque nosotros estamos muertos sin Cristo, y sin Cristo no somos nada. Y fue así como yo le dije, Señor, ya no puedo más. Yo miraba que mi familia estaba bautizando y dije, Señor, yo me voy a quedar aquí, porque dice que cuando Cristo venga va a venir por su iglesia. Su iglesia somos nosotros. Dije, Señor, yo no me quiero quedar aquí, mi familia se va a ir, yo me voy a quedar solo, Señor. Acéptame como tu hijo. Déjame entrar a tus aguas para que yo me bautice en tu nombre. Porque dice que cuando tú aceptes al Señor Jesucristo, diciendo de tus pecados, cuando tú le aceptes, porque Él está esperando que tú le hables. Él va a querer que te bautices en su nombre, para que Él cambie tu vida completamente. Él te va a empezar a hablar cuando tú le dices, Señor, sí, ya no puedo. Él te va a empezar a hablar y te va a decir que te bautices en su nombre. Porque a mí ya me estaba empezando a hablar, pero yo no sentía yo el cambio. A mí me hacía falta una cosa, que era el bautismo. Dice en Hechos 2:38, dice que te bautices en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero voy a leer para que digas que yo no soy el que te dice esto. Le dice,
Pedro les digo, dice, arrepentíos, dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que bautizar después cuando el Señor ya empieza a tratar contigo. Y ya cuando tú te bautices, vas a ser aceptado como su hijo legítimo. Y vas a estar escrito en el libro de la vida. Entonces, y es lo que yo me estaba bien pasando, me hacía falta eso, el bautismo. Y yo le decía al Señor, Señor, déjame entrar a tus aguas, Señor, yo quiero cambiar completamente mi vida. Cuando en sí yo me decidí a bautizarme, que el pastor me dijo que iba a haber bautismo, yo le dije al pastor que me quería bautizar y me decía que si me iba a bautizar por un año, 2 años. Le dije, no, Señor, no, pastor, le dije, yo me quiero bautizar para toda la vida. Para servirle a Dios, para lo que Él me quiera decir, para lo que me quiera indicar y decirles a los que necesitan, así como tú necesitas de Dios, aunque digas que no, todos necesitamos de Dios. Él es nuestro aire. Él es un nuevo amanecer para nosotros, darle gracias a Él. Y así te digo, amigo, hasta que yo me decidí a aceptarle al Señor. Te digo que cuando iba bajando yo a las aguas para bautizarme, yo iba empezando ya a cambiar mi forma de ser, pues yo me sentía como que ya iba cambiando mi forma de ser, pues, cuando entré a las aguas. Y estaba siendo bautizado, cuando salí del agua, empecé a sentir que empezaban a salir víboras de mis oídos, lombrices de mis narices, de mis ojos, salían, no sé qué tanto salía, que no quise ni abrazar al pastor cuando me bautizó, porque como él tenía en ese entonces una camisa blanca, dije, no, se la voy a ensuciar. Y empecé a hablar unas lenguas que yo no sé ni qué dije, empecé a hablar muchas cosas que yo ni mismo me entendía. Y cuando salí de esas aguas yo sentía que no iba pisando el suelo, que iba pisando en el aire. Y eso es lo que puede hacer Dios contigo. Y fue como Dios empezó a tratar conmigo, empecé a tener sueños hermosos de Él. Me llegó a enseñar cosas buenas, pues, cosas buenas de Él. Me ha llegado a hablar, una vez me ha hablado con una voz, no hombre, tremenda, grande, una vozonona, no. Me gritó por mi nombre. Yo me acuerdo que yo me estaba bañando. Yo estaba nada más solo con mi esposa porque ya no tengo ninguno de mis hijos aquí en la casa. Yo me estaba bañando. Dice, Rafael. Dije, ay, caray. Dije, pues, ¿quién me habla? Yo le grité a mi esposa, ¿quién es? No es nadie. Dije, pues el único hombre aquí soy yo. Dije. Y es así como el Señor te empieza a hablar contigo. Empieza a hablar contigo y empieza a restaurar tu vida. ¿Qué más te puedo decir, amigo o amiga? ¿Qué más te puedo decir? Si Dios puede cambiar tu vida, te digo. Te digo que Él te quita las cadenas cuando te digo que está uno atado a esas cadenas, esa venda de los ojos, las cargas cuando uno ya no puede, vas con esas cargas que ya no puedo caminar. Renueva tu vida, como te dije, cuando anda uno en el mal camino, Él te hace una nueva persona. Restaura tu familia, porque el Señor te la destruye toda. Toda te destruye. Te deja a ti solo. Tu esposa se va no sé con quién. Tus hijos se echan a perder, se van por otro camino.
A mí me estaba pasando lo mismo ya. Y toda mi familia me la restauró, te digo. Y nomás hace falta un hijo. Por parte a mi esposa y mis hijos fueron los que restauró. Y así va restaurando la parte de la familia. Es como un árbol de frutos que va empezando a tirar sus frutos por los lados. Ahí. Puras bendiciones de Dios, que es la familia. Y así lo puede hacer contigo. Y te digo, en esta vida hay nada más dos caminos, te digo, a seguir. El camino hacia la muerte o el camino hacia la vida eterna. Yo te digo porque ese es el Dios que yo conozco. No hay más dioses ni las imágenes, porque dicen hasta en su palabra de los 10 mandamientos, dice que no adorarás otras imágenes, sino que solamente a Dios. Y te dice otras cosas que necesitas conocer tú cuando esté trabajando contigo el Señor. Él te va a ir enseñando cómo debes, porque hasta para eso, para leer la Biblia, tienes que pedirle al Señor sabiduría, porque si no, no le vas a entender. El Señor, yo quiero leer tu palabra santa, dame sabiduría para que yo le pueda entender y lo que yo lea se quede en mi corazón. Y así es, amigo, amiga, familia. Todos los problemas que veas en tu casa, lo que sientes en ti, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Es todo lo que te quiero decir, amigo, amiga, familia. Y no me pongas like, porque lo que yo te digo, acepta nomás al Señor, no me pongas like, ay, qué hermoso, no, nada de eso. Acéptale al Señor lo que yo te digo. Todas esas palabras santas que vienen aquí en las Escrituras. Yo no te quiero decir más palabras, porque hay muchas cosas hermosas que te pueda decir. Pero aquí me la pasaría toda la tarde, y parte de la noche te diría. Lo único que te puedo decir, busca al Señor Jesús. Jesucristo es la salvación para ti y para tu familia. Ten fe, solamente ten fe. Dices, no vayas a decir, ay, yo no siento nada. Abre tu corazón. Y tener fe. Has oído que muchos dicen, ay, gracias a Dios, pero nomás dicen gracias a Dios. Ay, Dios, te pido esto, te pido lo otro. Pero no lo conocen, nomás lo dicen así. El conocerlo es cuando Dios habla contigo. Es cuando tú conoces a Dios. Él te habla. Él te toca. Se siente cuando Él te toca y te hace estremecer, te hace sentir una vibración tremenda que no sé. Necesitas tú aceptarle al Señor Jesús para que tú sientas lo que yo siento y lo que muchos mis hermanos también sienten, porque cuando se derrama el Espíritu Santo ahí, no, hombre, dice que nosotros estamos formados de un alma y de carne, pero que lo que nos hace falta, bueno, en tu caso, es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios esté en ti, tú vas a hablar con el Espíritu de Dios y Él va a ser tu guía. Él te va a decir qué es lo que debes hacer, qué es lo que estás haciendo mal, qué es las cosas que vas a hacer bien. Él es tu guía, y el Espíritu que tú vayas a tener en tu cuerpo, en tu corazón, es el Espíritu de Dios. Ni un espíritu mal, ni un espíritu mal, porque hay muchos espíritus malos. Esos los tienes que desechar en el nombre de Jesús. Deséchalos. El único espíritu que debe estar en ti es el Espíritu de Dios. Él es tu guía.
Solamente es cuestión, como te digo, cuando el Señor toque tu casa y lo dejes entrar, que oigas, ¿quién es? Soy yo. Ahora quiero cenar en tu casa. Acéptale. No le digas, no, ahorita no puedo, no puedo. Cuando te digan, ¿sabes qué? El Señor te ama. No puedo ahorita, es que voy a hacer un mandado. No esperes esa oportunidad. Cuando el Señor llegue y te toque, que quiere comer en tu casa, quiere posar en tu casa. Es todo lo que te digo, amigo. Acéptale al Señor Jesús y Él va a cambiar tu vida, a ti y a tu familia. Que Dios te bendiga. Amén.